Proteínas vegetales. Vamos a ver en este video por qué no es necesario combinar proteínas vegetales en un mismo plato, qué es la calidad de una proteína y cómo lograr una cantidad suficiente de proteínas vegetales cubriendo los 9 aminoácidos esenciales. Cuando comenzamos con una alimentación del estilo vegetariano basado en plantas, hay algunas interrogantes que pueden surgir. ¿Qué es una proteína? ¿Cómo está formada? ¿Cómo reemplazar la proteína animal? ¿Cuánto necesito? ¿Qué alimentos cubren mi recomendación? ¿La proteína animal es mejor que la vegetal? Si bien hoy en día hay mucha información, también hay mucha desinformación. A veces no podemos ir al nutricionista o el nutricionista no nos puede informar adecuadamente sobre esta temática. Y en general, como pasa con muchos temas relacionados a los alimentos, a la salud, a la química, es muy fácil perderse en puntos que no son importantes o que están desvirtuadas por alguna de las corrientes alimentarias, estas nuevas tendencias, que hacen un mal uso de los datos científicos y se difunden en redes, en consultorios, en libros o en otros ámbitos en donde uno está buscando ayuda o asesoramiento. Así que vamos a hablar rápidamente qué son las proteínas. Todos sabemos la importancia, pero es necesario conocer un poquito su composición. Las proteínas son un grupo de moléculas, están formadas por aminoácidos. Estas proteínas forman en el cuerpo millones de reacciones y células. Su composición diferencial es el grupo amino que tiene nitrógeno. Y cuando hablamos de proteínas nos referimos a un grupo muy amplio. En este gráfico muy simple vemos que los aminoácidos van a conformar estructuras complejas que son las proteínas. En este ejemplo vemos un aminoácido, su composición, el nitrógeno, el carbono, su estructura, para conocer un poquito de qué estamos hablando. Para dar un ejemplo, la proteína miosina es una de las tantas que forma el músculo, la proteína queratina es la que forma el cabello, el colágeno forma tejidos conectivos, y cada hormona, cada célula está formada por millones de proteínas. Cada proteína entonces es diferente y es una combinación de miles de aminoácidos en una configuración determinada. Nuestros genes tienen la información para decidir cómo formar la proteína. Es decir, no necesitamos comer cabello para formar proteínas de cabello, tenemos que darle los aminoácidos para que los genes determinen cómo formar la proteína del cabello con ese material. Es un ejemplo obvio. Quiero decir que en el intestino las proteínas que comemos de los alimentos se van desarmando y absorbemos pequeñas fracciones de proteínas y aminoácidos y no es necesario, por ejemplo, comer carne animal para formar músculo o cualquier otro tejido. Y estas proteínas se van perdiendo todos los días un poco, por lo tanto estas proteínas que se van perdiendo las tenemos que reponer y esa reposición es lo que se llama la recomendación de proteínas, que debemos cubrir con los alimentos todos los días. Antes de continuar, siempre creo que es importante recordar que es necesario hablar de consenso científico. Cuando uno da información tiene que respetar el consenso científico. No puede usar un estudio, porque hay cientos y miles y millones de estudios para defender cualquier cosa. Tampoco puedo utilizar el mensaje que dio un famoso científico o quien sea, inclusive mis opiniones personales, porque estas indicaciones llevan décadas para lograrse y las hacen entidades o organizaciones de salud con trayectoria. Esto es muy diferente a lo que pueda decir y opinar una persona en particular. Por eso la información de este video la podés confirmar en alguna de las famosas posturas sobre la dieta vegetariana que ofrecen algunos organismos de salud. La información que yo voy a hablar en este video la podés chequear en esta página, que es el consenso y la guía de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre dietas vegetarianas en la infancia, por ejemplo. La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, que ya hace décadas tiene esta recomendación. Lo mismo que la Sociedad Argentina de Nutricionistas. También hay mucha información en el nuevo documento del Ministerio de Salud sobre alimentación basada en plantas. Entonces vemos la cantidad de proteínas de los alimentos. Vamos directamente al tema del video. Esta tabla de proteínas es solo un ejemplo para que se pueda graficar la cantidad de proteínas en general que aportan estos alimentos muy conocidos en las dietas vegetarianas y la comparación con algunos productos de origen animal. Esto no es una recomendación, cada persona va a necesitar diferentes cantidades, no es la idea del video hacer un ejemplo de un menú, simplemente ver la cantidad de proteínas de los alimentos. Los alimentos con más concentración de proteínas son los texturizados de soja, de arveja, que son aislados de la proteína de estas legumbres, también derivados de legumbres como el tofu, las legumbres cocidas, las harinas de legumbres, en general estamos hablando de más de un 20%, hasta un 50%. Si lo comparamos con carne animal, vemos por ejemplo que 200 gramos de carne, en este ejemplo el del pollo en general son todas similares, que tiene 50 gramos, es decir, un 25%. En el caso de los lácteos también vemos algunos ejemplos, el huevo, los cereales, las semillas, el seitán. Todos los alimentos suman algo de proteínas, pero como vemos, lo que menos aportan son los vegetales y frutas. Entonces, este primer panorama que tenemos sobre la cantidad de proteínas en alimentos no es para que tengas que estar pesando los alimentos, contando lo que comes durante el día, sino para que puedas tener una idea de que no es lo mismo la proteína que encontramos en cuanto a cantidad en 100 gramos de tofu, en 50 gramos de legumbres, en 10 gramos de cereales, en un vegetal, en un huevo. Es muy diferente. Entonces, arrancando de este concepto de que cada alimento tiene una cantidad de proteínas, va a ser más fácil después entender los otros puntos interesantes que vamos a hablar sobre proteínas vegetales. De alguna manera, es bastante simple hasta acá el concepto, sabemos que necesitamos una cantidad y vemos si con el menú diario podemos de alguna manera ir llegando a esa recomendación.
Entonces hasta acá es muy fácil. De alguna manera, si uno sabe más o menos lo que necesita y de dónde sacarlo, podemos decir que cubrimos con la cantidad de proteínas necesarias. Ahora se va a complicar un poquito, pero también es necesario conocer la composición de los alimentos a partir de fuentes confiables. Uno a veces googlea cuánta proteína tiene la lechuga o el brócoli y realmente nos vamos a encontrar con información falsa, porque hoy en día cualquiera publica en internet y es necesario chequear que esa información venga de alguna tabla nutricional oficial, es decir, de algún estudio, alguna organización de nutrición que esté publicando esa información. Por ejemplo, ahora vamos a arrancar con las recomendaciones. Bueno, ¿cuánto necesito en tal situación, en tal edad, en la situación que me encuentre de la vida? ¿Cuántas proteínas necesitamos? Esa es como la primera inquietud. Entonces, la información oficial sobre esta recomendación, si uno quiere buscarla, en vez de googlearla, les recomiendo que busquen en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ya hace muchas décadas tiene su estudio sobre cuánto se necesita de cada proteína. Bueno, podemos decir que es bastante complicado saber cuántas proteínas uno necesita. En general, en nutrición se hace una indicación muy general que abarca a la mayoría de las personas y nos aseguramos que con ese número, para la mayoría de las personas no va a haber ningún problema de deficiencia. La cantidad recomendada de proteínas en general es de 0,83 gramos por kilo de peso corporal. En el informe se especifica que esto es en relación a proteínas de buena digestibilidad y con un puntaje alto en cuanto a los aminoácidos. Esto es un poco más complejo y acá viene un poco esto de los mitos en relación a la calidad de la proteína vegetal y la proteína animal. Y justamente, como no se cumple con este requisito todo el tiempo, uno va comiendo diferentes alimentos con diferentes puntajes de aminoácidos y diferentes porcentajes de asimilación o absorción, redondeamos el requerimiento de 0,83 a 1 gramo por kilo de peso por día. Esta es la fórmula que todos conocemos y que sabemos que puede ser muy segura si uno busca cubrir con un requerimiento básico. Entonces, esa fórmula es muy general. Yo recomiendo que cada persona lo charle con su nutricionista para poder ajustar mejor esos valores si estás buscando mejorar tu salud o estás preocupado por el tema de la alimentación vegetariana, por ejemplo, debido a que esto del peso, que no siempre es un dato que nos va a servir para esta fórmula, si uno está con muy bajo peso o ha perdido masa muscular, por ejemplo, con un menú muy desbalanceado, a veces pasa cuando uno arranca con una dieta vegetariana y se basa justamente en vegetales y no aporta legumbres, semillas, cereales, puede haber perdido masa muscular. Entonces, si usamos esa fórmula, no vamos a ver ningún resultado. Por eso las fórmulas las saben mucho mejor los nutricionistas. Esta que hablamos recién es la básica y general para alguien que quiere empezar a conocer sobre este tema. Hay fórmulas para asegurar el aporte necesario durante etapas como gestación, lactancia, niños, deporte. Acá tenemos algunas de las tablas más conocidas. ¿Por qué vemos estas tablas? Bueno, de nuevo, para conocer un poquito más de qué se trata esto de la importancia de saber mi requerimiento, porque no es lo mismo una alimentación diaria que cubra con 50 gramos que una que cubra con 80 gramos. Obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, de un embarazo en el tercer trimestre, donde hay que agregar 30-31 gramos más de proteínas diarias, al cálculo inicial que hicimos, que era 1 gramo por kilo de peso, por ejemplo, una mujer o persona de 60 kilos, si hay que agregarle a ese resultado que nos da 60 por 1, 60 más 31, 91, esta persona va a necesitar diariamente 90 gramos de proteínas, mientras que previamente era suficiente solo con 50-60 gramos. Es muy diferente la alimentación que tiene que llevar para poder satisfacer esa demanda de tejidos y de células que se están formando. Lo mismo cuando hablamos de niños. Un niño de 10 años va a necesitar un poquito más que alguien en edad adulta. Una persona que hace deporte puede llegar a necesitar hasta 2 gramos o más de proteínas por kilo de peso. Así podemos hablar de muchas diferentes situaciones. Hay una indicación en varias guías sobre dietas vegetarianas que nos hablan de la necesidad de sumar un 10-15% más de proteínas por las dudas. Entonces, si hablamos de 1 gramo por kilo de peso, considerando una dieta variada, tal vez si hablamos de un menú vegetariano estricto, vegano, agregamos un 10-15% más, lo que nos queda en 1,15. Es muy simple y muy similar la fórmula. Por ejemplo, una persona de 70 kilos, con que cubre entre 70 y 80 gramos, podríamos decir que cubre con la recomendación. Retomando la tabla que habíamos visto al principio, por ejemplo, una taza de legumbres cocidas, 250 gramos, nos van a dar un promedio de 20 gramos de proteína. Si yo tengo que cubrir 80, ya vamos viendo por dónde tenemos que buscar. Legumbres, frutos secos, cereales, harinas de legumbres, levadura nutricional y diferentes opciones que vemos acá, pero siempre en estos grupos, nunca basándonos solo en vegetales, frutas, por ejemplo. Entonces vimos un pantallazo de lo que se recomienda, un pantallazo de cuánta cantidad encontramos en diferentes grupos de alimentos, y acá vamos a ver este tema que habíamos comentado al principio sobre la digestibilidad. Como vemos, las legumbres en general tienen una asimilación de un 78-80%, el huevo 97%, marqué algunos ejemplos. Pescado tiene un 94% de absorción, la avena un 72%, ya cuando hablamos de, por ejemplo, mantequilla de maní hablamos de un 95%, proteína de soja aislada 95%, harina de semillas de girasol un 90%, el gluten con un 99%, con muy buena digestibilidad. Estamos viendo que cuanto menos fibra y más procesado esté, más fácil va a ser la digestión, ¿verdad? Cuanto más integral, cuanto más fibra, menos se va a digerir. Ahí ya entonces tenemos otro concepto más, que es la digestibilidad. Tratemos de usar proteínas con una alta digestibilidad si optamos por un menú vegano.
Y pasamos al otro tema, que es el más difícil porque se refiere a las fórmulas. Estos son los nombres de diferentes fórmulas que se usan para conocer la capacidad que tiene una proteína de reponer el nitrógeno en los tejidos, en las personas. Entonces son fórmulas que se le hacen a los alimentos en base a su composición de aminoácidos. Y bueno, y con esos datos se puede sacar información, si esa proteína es buena, si no es buena. Pero de alguna manera, de acá vienen un poco de los mitos o desinformación en relación a esto de que las proteínas vegetales no tienen buenos puntajes. Y esto es bastante falso. Pero bueno, de acá viene la idea. Vamos a arrancar. Lo básico, conocer los nombres de los 9 aminoácidos que se van a utilizar para hacer estas fórmulas. Los 20 aminoácidos que existen en los alimentos se clasifican en dos, de los cuales 9 se llaman esenciales porque necesitamos comerlos todos los días, ya que el cuerpo los utiliza para formar tejidos y no puede sacarlos de otro lugar, solo de los alimentos. Sin embargo, hay otros 11 que no se consideran esenciales, que son necesarios, pero que podemos sintetizarlos nosotros, entonces podemos de alguna manera decir que no son tan importantes en la alimentación. De todas formas, los 20 conforman todos los alimentos que tengan proteínas. En mayor o menor cantidad vamos a encontrar a todos en los alimentos. Estos son los nombres de los aminoácidos que no se consideran esenciales, ya que podemos sintetizarlos, pero todos son importantes y tienen una función. Como no vamos a prestarle mucha atención en este video, te invito a ver más datos sobre estos aminoácidos en mi página de Instagram. Acá sí vamos a hablar de los aminoácidos esenciales, porque sí, estos son los que se miden para determinar si una proteína es de buena calidad o de buen puntaje. Quiero recalcar que cada aminoácido tiene una función específica y que es irreemplazable. Por lo tanto, cada aminoácido tiene su mundo, cada aminoácido tiene una recomendación. Puedes informarte más sobre estos aminoácidos en mi página, que dejé mucha información. Y nos vamos acercando ya a la parte más importante de este video, de estos conceptos que quería dejarles y que tienen que ver con, puntualmente, qué es una proteína vegetal, cuál es la diferencia con una proteína animal. Tenemos los nombres de los 9 aminoácidos esenciales para que los conozcas. Cada uno decíamos que tiene su función, su importancia y son vitales. Metionina, valina, histidina, lisina, isoleucina, leucina, valina, triptofano, fenilalanina. Pero como cada uno, decíamos recién, es un mundo, no podemos estar todo el video hablando de esto, pero sí saber que hay una recomendación en la guía de la OMS, que les dejé al principio, en miligramos sobre cada aminoácido para cada edad y cada situación de la vida. Por eso es tan complejo este punto de las proteínas en la nutrición humana. Y muchas veces se habla de forma muy superficial, que hoy en día está de moda hablar de proteínas. Sin embargo, es un tema que da para profundizar mucho y que lleva meses si uno quiere estudiar a fondo y aprenderse de estos temas. Entonces, ¿existe diferencia entre proteína animal y vegetal? La verdad que no existe esa clasificación. No hay proteína animal o vegetal. Cada proteína es única. Yo si quiero conocer su composición, tengo que hacer esta fórmula. Por ejemplo, esta es una de las más reconocidas y las más utilizadas, donde se miden los miligramos de cada aminoácido por gramo de proteína, no por la porción, sino por el gramo de proteína. A esto a su vez se le hace otra fórmula, se corrige por digestibilidad y todos esos resultados nos van a dar un número. Entonces, ¿yo puedo decir proteína vegetal o proteína animal como un todo? Si cada alimento en realidad tiene un puntaje diferente. No es lo mismo la proteína de la gelatina, que tiene un puntaje, la proteína del huevo, que tiene otro puntaje, la de la carne, la proteína de soja, que tiene un alto puntaje, o la proteína del arroz, que tiene un bajo puntaje. Así que ya vamos adentrándonos en esto de la composición de una proteína. Dijimos que teníamos proteínas en muchos alimentos, cada alimento tiene una cantidad determinada. Si eso más o menos cubre lo que yo necesito, vamos por buen camino. Ahora tengo que conocer si esos aminoácidos que necesito están dentro de la proteína que estoy consumiendo. Para simplificarlo, de alguna forma se usan estas fórmulas para decir, bueno, esta proteína tiene todo lo que necesitas y esta otra no. Ese sería el objetivo de todo esto. ¿Para qué se usan esas fórmulas? ¿Para qué se le dice proteína de buena calidad o de bajo puntaje? Bueno, para conocer si esa proteína me está dando lo que necesito o es una proteína carente en alguno de estos aminoácidos necesarios. Cuanto más alto sea el puntaje de la proteína, podemos decir que más fácilmente va a cubrir con mis requerimientos. Pero estas fórmulas buscan ponerle un puntaje a la proteína para que ese número nos ayude a organizar la alimentación, porque sabemos que cuanto más alto sea el puntaje significa que es una proteína de buena digestión y que tiene un buen aporte de los 9 aminoácidos esenciales. Sin embargo, que un puntaje sea bajo no significa que sea de mala calidad o que sean malos alimentos, ni que sean de mala calidad como nutrientes, sino que alta calidad o buen valor biológico es un nombre que se le pone a estas proteínas que son más concentradas y de buena digestión. Conocer el puntaje de cada alimento es difícil porque hay tablas y no podemos estar calculando todo lo que comemos, no es sano tampoco para la mente. Además son solo formas de sistematizar y categorizar alimentos, no nos dice nada sobre la composición real, como vamos a ver ahora. Por eso el trabajo del nutricionista es ayudar a que la gente sepa que hay proteínas diferentes y cómo podemos nutrirnos bien, teniendo algunas consideraciones en relación a las proteínas. Todos los sistemas de medición de puntaje de proteínas tienen fallas. Por ejemplo, no consideran cuando una proteína tiene exceso de un aminoácido. Entonces, por ejemplo, una proteína de bajo puntaje, por ejemplo, porque le falta un aminoácido o lo tiene en menor proporción, también nos está aportando mucho más de otro aminoácido. Eso es positivo para nosotros porque nos va a sumar bastante, pero no lo vamos a saber porque esa proteína tal vez tiene un puntaje de 80. Acá lo vemos, el puntaje bajo que tiene, por ejemplo, los cereales, que es de 60 a 70, es debido a su menor aporte de lisina. La lisina tiende a ser el aminoácido esencial menos abundante en dietas veganas. La lisina es la que tiende a ser más baja
En los alimentos vegetales, en una dieta vegana promedio, no es que sea carente, pero está en un 60 o 70% en comparación a un objetivo. Por eso decimos que tienen poca lisina. ¿Ahora esto es malo? No. ¿Es un mal alimento? No. Pero es una proteína de baja calidad. Podría estar aportándonos otra cosa, pero en lisina sabemos que es bajo. Tenemos que buscar en el menú diario otras fuentes de lisina para poder comer justamente lo que nos está faltando, en este caso que es lisina. Pero no sabemos cuánto falta ni cuánta cantidad hay que compensar con otros alimentos. Por eso es tan complicado hablar de proteína vegetal, por eso hay tantos mitos en esto de combinar lentejas con arroz, legumbres con cereales y cosas absurdas que vienen por esta dificultad a la hora de poder comunicar la composición de una proteína. El cuerpo va utilizando todos los aminoácidos que comemos para ir formando tejidos y no pasa nada si un alimento no tiene todo. De hecho, va a ser muy difícil que todo lo que comamos tenga un puntaje de 100. En una sola comida ni siquiera vamos a cumplir con la cantidad, por más que podamos cumplir con la calidad. Por ejemplo, el huevo, la carne, derivados de soja y otros alimentos tienen un puntaje de 100. Es decir, que tienen una concentración alta de los 9 aminoácidos. Sin embargo, no cubrimos nada si comemos una porción pequeña. Un huevo, una hamburguesa o un pedacito de tofu no va a cubrir con el total de los 9 aminoácidos. Solo nos habla de una proteína que podría potencialmente cubrir todo el aporte necesario siempre que comamos una cantidad suficiente. Entonces, ahí está como el dilema, la cantidad, la calidad, ¿cómo hacemos? Dejo esta referencia para que sepan que existen requerimientos en miligramos de cada aminoácido esencial. Lo importante es poder cubrir con estos requerimientos. Es muy fácil, si yo cubro con los 9 aminoácidos esenciales, ya me tengo que despreocupar porque sé que mi cuerpo tiene el aporte de proteínas necesarios para formar sus tejidos. Volvemos al ejemplo promedio de un adulto de 70 kilos, necesita 30 miligramos de lisina. Siempre hablamos de la lisina, porque bueno, es la que sabemos que está muy baja en un menú vegano que está mal balanceado. Entonces, si yo logro cubrir con lisina, es muy probable que los otros 8 aminoácidos estén al 100% o más de lo necesario. Buscamos que el aporte sea suficiente. Primero, 1 gramo por kilo de peso, 70 gramos por día. Este menú tiene que tener 70 gramos. Y si yo lo busco a partir del huevo, tendría que comer 12 huevos. Es un ejemplo absurdo para entender qué tendría que cubrir con cada alimento. Si hablamos de arroz y esa persona solo come arroz, no es recomendable esto, pero es un ejemplo, tendríamos que comer 3 kilos de arroz cocido para dimensionar cuánta cantidad de alimentos se necesita para esos 70 gramos de proteína. Obviamente, entre paréntesis, aclaro que la alimentación va a tener muchos alimentos y nunca va a ser así, como estoy hablando ahora. Pero vemos la diferencia, 12 huevos o 3 kilos de arroz. ¿Estas porciones cubren con los aminoácidos esenciales? Esto yo lo podría hacer con un menú bien hecho, ¿no? Con diferentes alimentos. ¿Cubro el total de proteínas, pero cubro los 9 aminoácidos esenciales? Bueno, si hablamos del huevo, que tiene una proteína de buen valor biológico, cuando vemos las tablas, yo no las dejé, pero hay tablas donde vemos los puntajes, el huevo tiene un alto puntaje, pero no me habla de cuántos huevos tengo que comer para llegar a mi recomendación de los 9 aminoácidos esenciales. Si yo cubro con la proteína total, 70 gramos, 12 huevos, hago el cálculo, en cuanto a lisina me da 5.400 miligramos. Considerando que ese adulto necesitaba 2.000, bueno, casi triplica la recomendación de lisina. Por lo tanto, estamos hablando de que este ejemplo cubre con todo, tanto con la cantidad como con la calidad. Ya cuando hablemos del arroz, estamos hablando de 1 kilo de arroz, cocido eso se hace 3 kilos, cubre con el total de 70 gramos necesarios, pero si miro la lisina, puedo cubrir también la necesidad, pero la cubre en un menor porcentaje. Vemos que cubre 3.000 miligramos diarios. O sea que tranquilamente yo podría cubrir la recomendación de los 9 aminoácidos esenciales con una proteína de mala calidad, porque compenso por la alta cantidad de alimento que tengo que comer. Espero no haber confundido a nadie con estas fórmulas, solo es para mostrar que esto es un poquito más difícil de lo que parece. Tranquilamente puedo cubrir mis 9 aminoácidos esenciales con proteínas tanto de buena calidad como de mala calidad, entre comillas, o de bajo puntaje. Lo que pasa es que las cantidades son absurdas. Por eso, cuando hablamos de un menú normal, variado, lógico, hablamos de una variedad de alimentos. Y no importa tanto la calidad de la proteína, el puntaje, sino la cantidad de proteína. Como eso puede ser bastante confuso, para mí es mucho más simple informar de esta manera. Vos tenés que mirar la cantidad de aminoácidos que necesitas, siempre nos enfocamos en la lisina. Los adultos necesitan 30 miligramos por kilo de peso y después me fijo en alimentos en porciones lógicas, por ejemplo 100 gramos, 200 gramos, una cucharada. Y en base a esto voy a ver muy fácilmente si puedo cubrir con mi recomendación. Ya no me interesa si el puntaje es bueno, si es malo, si es bajo, si es alto. Yo sé que un plato de pastas, de arroz, de polenta o cualquier cereal tiene unos 300 miligramos de lisina. Es bastante poco. Por ejemplo, va a ser mucho más fácil cubrir la lisina con tofu, soja, legumbres, que con una taza estamos entre 1.000 y 2.000 miligramos, casi igual al pollo, al huevo, a la carne. Si hablamos de frutos secos, tenemos 700 miligramos por ciento. Los frutos secos y semillas son buenos aportes de aminoácidos. La levadura nutricional, el maní, el seitán, la quinoa, el tofu. Vemos que es muy práctico llegar a esos 2.000 necesarios promedios que un adulto necesita a partir de estos grupos y no enfocarnos solo en arroz o en cereales que sí tienden a ser un poco más bajos. Pero ya no me interesa si el puntaje es de 70, de 90, porque ese puntaje me puede confundir. Yo prefiero hablar de porciones, que esas porciones me permitan cubrir los aminoácidos esenciales. Otro de los aminoácidos en discusión a veces en dietas del estilo vegetariano
es la metionina. También te dejo información en mi Instagram para no aburrir acá en este video, donde ya hablamos mucho de lisina y de números. Este aminoácido lo encontramos en legumbres, levadura nutricional, seitán, texturizado de legumbres, frutos secos, semillas, y los cereales tienen un poquito menos. Sin embargo, cuando vemos la composición de los cereales, tienen mucha metionina por gramo de proteína, pero no por porción. Siempre están bajos en metionina. Sin embargo, está difundido en el ámbito de la nutrición que los cereales tienen mucha metionina y mejoran la calidad de proteína de la legumbre. Pero esto no es así, porque una cosa es la cantidad de metionina por miligramo de proteína y otra es por porción. 100 gramos de arroz tienen muy poca proteína, por lo tanto, no me sirve que tengan mucha metionina por gramo de proteína, porque finalmente no van a ser un aporte significativo. De ahí nace el mito de que hay que agregarle arroz a las legumbres. Se sigue viendo gente que dice, no, las legumbres no tienen una buena proteína, agregarle arroz, y la verdad que no va. Tenemos acá un ejemplo. Un plato de arroz, 100 gramos de arroz, cocido se hace 300 gramos, un plato, una taza, 8 gramos de proteína, 300 miligramos de lisina y 300 de metionina. Si lo comparamos con un plato de lenteja, el clásico, arroz y lenteja, que siempre se dice, bueno, combinarlos para armar proteína, eso es totalmente falso. 100 gramos de lenteja se hacen 300 gramos en cocido, una taza, un plato más o menos lo mismo, tiene 20 gramos de proteína, o sea, mucho más. Lisina tiene 1300, mucho más. Metionina y cisteína, que se suman, tiene 600, o sea, el doble que el arroz. ¿Cómo yo podría pensar que el arroz va a mejorar un plato de lentejas? Al contrario, lo disminuye en todo sentido. Vemos en el tercer plato, mitad arroz, mitad lenteja, proteína 14 gramos, lisina 700, metionina 450, es decir, de todo, la mitad. ¿Cómo podría mejorar el arroz, la proteína de la legumbre? Nunca voy a entenderlo, pero tiene que ver con esto de que se mide el miligramo de metionina por gramo de proteína de arroz. Y no sirve, esa fórmula en la práctica no sirve. Definitivamente las legumbres van a sumar muchísima lisina a un plato de cereal. Si vos estás comiendo pastas, arroz, polenta, maíz, y decís, bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad, este momento de comer, para sumar más lisina y mejorar mi proteína vegetal. Perfecto. Agregando algunas proteínas altas en lisina, como son las legumbres, estoy mejorando el valor. Intuitivamente, naturalmente, o por costumbre, por gusto, uno va a comer variado. Por ahí comiste fideos y le agregaste arvejas, o comiste empanadas de soja, que tiene trigo en la masa y soja en el relleno, y vas a comer un sanguchito de pan, que es trigo con milanesa de garbanzo. Entonces, obviamente que uno va a combinar comidas, porque es lo normal, pero no enfocarnos en generar esta carga mental de que si soy vegano tengo que comer cereales con legumbres, porque no es necesario. Si vamos a ver, los cereales no suman metionina a la legumbre, entonces no es necesario agregarlos, sí o sí, porque yo soy vegetariano, entonces tengo que comer arroz, eso es un mito. Como vemos acá, la metionina la encontramos tranquilamente en cualquier alimento, pero no necesariamente en los cereales. No es necesario buscar el arroz o un cereal para mejorar el componente de metionina de un plato. Vemos que el tofu tiene 500 miligramos, una taza de arvejas tiene 300, 400, 100 gramos de maní tiene 600, 100 gramos de seitán tiene 1000, una cucharada de levadura tiene 250, ahí lo comparamos con un plato de arroz, maíz, que tiene 300. Y ya vemos las semillas con un aporte muchísimo más alto. Sésamo, girasol, quinoa, inclusive lo podemos comparar con proteínas de origen animal. Así que semillas son un gran aliado para mejorar el aporte de metionina. Yo ahí haría énfasis más que en el arroz, en las semillas, en los frutos secos. Y siempre recordando que esto es a lo largo del día. No es necesario hacerlo en el mismo plato. Entonces, sacando otro mito, no es necesario formar un plato con todos los aminoácidos esenciales al 100%, sino que durante el día, mientras yo esté cubriendo lo que necesito, desayuno, almuerzo, merienda, cena, tranquilamente voy a cubrir con la necesidad de aminoácidos. Entonces, cuando alguien te diga, no, la proteína vegetal no es lo mismo, ya sabéis que hay muchas proteínas. Obviamente que no es lo mismo, pero dentro de cada grupo hay mucha diferencia. Entonces, clasificar proteína animal y vegetal ya no funciona. Por otro lado, dentro de las proteínas vegetales hay diferentes cantidades, diferentes composiciones. Si muchas veces se juzga la proteína vegetal, yo profundizaría en esto de, bueno, ¿a qué te referís? ¿Qué aminoácido? ¿A cuál? ¿Sabés cuál es el aminoácido que le falta a las proteínas vegetales? ¿Cuál es la que te preocupa? ¿Cuántos miligramos necesitas? En general esto nadie lo sabe y es como muy superficial la crítica o la descripción del concepto proteína vegetal, proteína de buen valor biológico. ¿Cuáles serían los consejos prácticos? Porque hablo con los números, pero también son necesarios para poder sacar todos estos miedos y dudas que nos surgen a la hora de encaminarnos en una dieta basada en plantas, pero a su vez tenemos que llevarlo al día a día. No es bueno estar con una balanza, con una calculadora, con una tabla de composición, porque no es bueno para la vida. Son solo conocimientos que nos van a ayudar y que en un momento es interesante conocerlos, como ahora que lo charlamos en el video, pero que en el día a día no podemos andar calculando así porque no va a ser bueno para nuestra psiquis. Entonces, consejos prácticos. Tratar de incluir legumbres, semillas, frutos secos, derivados y variedad de cereales, concentrados de proteína como la levadura, los texturizados, el seitán, el tofu, y pasta de maní, otros ejemplos, pero a lo largo del día. En el
desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, incluir un poco de todo. Considerar un poco la cantidad total de proteínas, no es lo mismo comer solo legumbres una vez por semana, porque definitivamente eso no es suficiente. Todos los días legumbres, todos los días algún derivado de fruto seco, todos los días algún cereal. No creer que porque somos vegetarianos tenemos que comer vegetales solamente, para nada. Y bueno, este es un poco el mundo de las proteínas. Obviamente que hay otros temas interesantes y necesarios a aprender cuando uno se hace vegano, vitaminas, minerales, pero en cuanto a proteínas, sí o sí es bueno sacarse la idea de la combinación de la proteína o que la proteína animal es mejor, porque son realmente mentiras o mitos o desinformación que se ha llevado a lo largo de las décadas y que hoy en día ya están muy estudiadas y tenemos la posibilidad de desmitificarlas. Espero que te haya sido útil la información. Entendemos entonces que el mundo de las proteínas es muy amplio. Hay varios conceptos importantes: cantidad de proteína, calidad, que se refiere a la composición. Sabemos que hay proteínas vegetales que van a mejorar el aporte de los aminoácidos esenciales, no importa el momento, la combinación, sino que estén presentes a lo largo del día. ¿Cuáles serían esos grupos importantes? Básicamente legumbres, frutos secos, cereales. En tercer lugar, siempre legumbres, frutos secos y semilla en primer lugar. Incluir variedad de recetas, que la comida sea rica, agradable, que sea un momento para disfrutar, no enfocarnos en los números, en cantidades y en obligaciones, sacarnos ese mandato de que tenemos que combinar y comer determinadas cuestiones por ser vegetarianos, tratar de que la cocina sea también muy variada y amplia para tener diferentes sabores, investigar el mundo de las recetas, de los productos. Hoy en día hay mucha industria, emprendimientos, no es necesario cocinar si no te gusta, pero encontrarle la vuelta para que esto sea más fácil, no complicarse la vida, tener conocimientos de estos aspectos más técnicos, pero que sean una herramienta y no una dificultad, sino que sea algo positivo para que vos puedas prevenir cualquier deficiencia o cualquier problemática relacionada a las proteínas. Porque bueno, a veces es uno de los miedos, a veces es una de las críticas y es una de las realidades de algunas personas que no han podido encontrar la manera de seguir adelante con una dieta vegetariana por algún problema con las proteínas. Es cierto que esto también existe, así que espero que lo puedas aprovechar este material y que lo difundas si crees que alguien lo necesita. Muchas gracias por seguirme hasta acá y nos vemos en otro video.